Hola, ¿qué tal, mis queridísimos amigos? Mi nombre es María Miller Gaby Quintero. y el día de hoy estamos presentes, aunque no en vivo. Sin embargo, tenemos toda la información concreta y puntual para ustedes. ¿O no, Gaby? Sí, ¿qué tal? Qué bonita presentación. Sí, en realidad es que surgió algo justo a la hora del live, pero no vamos a fallarles, entonces por eso Estamos adelantando un poquito nada más. unas Pero bueno, horas. lo bonito de esto es que de cualquier manera la información ahí está y tiene Gaby mucha información muy importante que para muchos a veces es un poco complicado de comprender. Por ejemplo, la justicia o la injusticia. Y que Gaby siempre nos ha dicho que en la vida no hay cosas justas o injustas, simplemente son cosas que pues se necesitan pasar para aprendizajes o diversas situaciones alternas, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, en estos momentos estás pasando por algo que para ti te parece injusto, a lo mejor a lo largo de este proceso, de este programa, pues vas a entenderlo de diferente manera. Entonces, Gaby, ¿por qué no entramos como en materia un poquito? De una vez. Platícanos cómo es esto de las justicias y las injusticias. Mira, el término existe, sí, el término. De hecho, existe lo que son los justos. Dicen que este mundo se sostiene gracias a la energía de 36 justos, ¿no? Cuando hay justos, pero justos espirituales, o sea, un nivel increíblemente alto de entendimiento, de sabiduría y de todo, entonces este mundo se sostiene, porque si no, llega lo que se llama la justicia divina y todos perecemos, o sea, no sobreviviríamos. Si nosotros tuviéramos una consecuencia por todo lo que hacemos o lo que pensamos o lo que decimos distorsionadamente o así, este mundo sería peor de caos que lo que vemos. Ok. Sí, imagínate si cada vez que digas, ay, ojalá y te, o lo que sea así, que le pasara. Sí, y entonces te dijera, ah, tú se lo deseaste. Sí, sería espantosísimo. Entonces lo que hay aquí se llama misericordia. Y la misericordia y la justicia están en el mismo, digamos, plano, pero siempre la misericordia está un poquito más arriba. Hay mucha más misericordia que justicia. Y misericordia se traduce como tiempo. Tiempo para que cambies antes de que te lleguen las consecuencias de tus actos. Ujú. ¿Sí? Entonces, de que existe, sí existe, nada más que siempre va a ser como un poquito, digamos, injusto porque se nos da mucho más de lo que nosotros damos, porque recibimos mucho más de lo que nosotros le damos a otros. Y perdón que te Sí, interrumpa, entonces, o sea, la justicia existe, ya estamos. Sin embargo, no es la justicia que nosotros quisiéramos que existiera, porque muchas veces nosotros decimos, es que esto es injusto, y a sí, lo mejor a tu vista lo es, pero no es que sea injusto, sino que es un proceso o es otra cosa. Ok. correcto. De hecho, es exactamente eso. No es una cosa injusta, es un proceso lo que vemos. O sea, está avanzando hacia a lo mejor un desbalance o a lo mejor una reequilibración, ¿no? Ujú. Más o menos. Pero lo que sucede aquí es que nosotros, cuando vemos una injusticia, es porque no podemos ver la película completa. Vemos una partecita nada más. Ujú. Y esto es, si tú, por ejemplo, ves en un pasillo nada más una escena y una persona está así, y tú dices, híjole, el pie derecho está cargando todo el cuerpo y el izquierdo no hace nada, porque nada más viste una partecita chiquitita. Ujú. Pero si tú te quedas viendo y ves un poquito más, pues vas a ver que el pie derecho de repente carga todo el cuerpo también y el izquierdo no. Pero si hubieras visto un poco antes, pues hubieras visto que eso también pasó antes Ujú. y que eso pasó antes y así. Entonces dices, ah, está caminando, es un proceso en donde a veces el pie izquierdo pone todo para que el otro avance y al otro, luego el derecho y así. Y eso se oye muy lógico. ¿Por qué? Porque lo hemos visto completo en un rango de qué pasó antes, qué pasó después, a dónde va, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos entender? Que todo tiene un antes y si no lo ajustamos, pues va a haber un después todavía más desajustado o desbalanceado. Y en
todas las situaciones funciona igual, en todas, Ujú. ¿sí? No hay como nosotros tengamos una escena y digamos, esto es totalmente injusto, salió de la nada, no había hecho yo nada y de repente me sucedió. Ujú. Probablemente no le había hecho yo nada a esa persona o en esa situación, pero yo ya lo había hecho en otra situación, con otro escenario, con otras personas o actores de mi película. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va haciendo? Que se va juntando, ¿sí? Probablemente lo hice aquí, lo hice en mi infancia, lo hice con mi familia, lo hice un día que estaba de malas y de repente un día llega y me da la consecuencia. Ujú. ¿Sí? Se va juntando en el mundo del astral, se van juntando, todos creemos que no pasa nada cuando hacemos algo, pero sí pasa. Se va juntando, son como ahorros o como pequeñas deudas Ujú. y en algún momento sucede, ¿sí? Y esto, pues, es lo justo. Ya para cuando llega la consecuencia, que es la justicia, es porque se terminó el tiempo que teníamos para cambiar las cosas. A ver, Sí. me llega una pregunta ahorita que nunca lo había pensado, pero ¿la justicia tiene que ver con el karma? Es totalmente el karma, sí, Ok, sí, entonces, lo que quiere decir que a lo mejor el ahorro o la deuda no sí, te va a caer a lo mejor en esta vida, sino te puede caer en cualquiera de tus siguientes es vidas. correcto. Ok. Sí, por eso Por eso menos piensas que es justo, ¿no? O sea, porque no viste de dónde. Ok. no tenemos esa capacidad de decir, ah, es que esto me pasó por Ujú. lo que hice hace 3 años. Ujú. No, no lo asociamos. Dices, ¿eso qué tiene que ver? Eso fue hace 3 años y fue con el vecino, con el Pedro, con... Sí, pero se va juntando. Ujú. Porque entonces, si no, sí la vida sería muy injusta. Si yo puedo hacer un montón de cosas, me cambio de lugar, empiezo otra vez, me cambio de lugar, entonces, y nunca pasa nada, entonces sí sería muy injusto. Que claro que también puede ser a la inversa, ¿no? O sea, que empiezas a hacer acciones lindas y que a lo mejor, aunque ahorita no se vea, sí se puede ver dentro de un año. Es Pues, correcto. entonces también tampoco tan malo no es Es la para cosa. los dos lados. Si es justo, es porque también las cosas buenas o las cosas que nos benefician, digamos, porque bueno, pues es un juicio, son de igual forma, funcionan igual, igual. Igual. Por eso hay gente que creen que tiene suerte. Mm, Ujú. No es suerte. Hay cosas que no están dentro de el karma, Ujú. ¿sí? Son oportunidades, son préstamos, Ujú. que diríamos, no es que siempre le va bien. De entrada, a todos siempre nos fue bien. En nuestra primera, segunda vida, 25, todos nos fue bien, pero nos fuimos gastando eso o fuimos abusando de ello. Ujú. Entonces se nos va retirando. Y si lo construimos bien o lo sembramos bien y lo cosechamos y seguimos aumentándolo, entonces siempre nos va a ir, bueno, nos va a ir cada vez mejor. Ujú. No quiere decir que no vamos a tener desafíos, ¿eh? No quiere decir, porque los desafíos son importantes para nuestro crecimiento, Ujú. pero sí es, o sea, es algo que crece gradualmente, Sí, va a porque crecer. los desafíos ya los puedes ver con otra conciencia, Ajá, con otra vista, no tanto el hacerme la víctima, sino tal vez ya un poco más consciente de, bueno, esto está pasando por esto y tal, y pues lo asumo con responsabilidad sí, hasta que ya lo pueda sobrepasar, ¿no? sí. Ujú. Ahora tenemos que tener en cuenta también que no es que le hagamos hecho nada más a otros en otro tiempo. También lo que nos hacemos a nosotros mismos cuenta. Ujú. Entonces, si nos tratamos bien, el mundo nos trata bien. Y si nos tratamos mal, el mundo nos trata mal. Porque es lo que estamos sembrando. Es mal trato a nosotros mismos. Entonces, pues, ¿qué es lo que estamos sembrando? Cosechamos al final, pues, Lo maltrato mismo. a nosotros mismos. Ujú. Entonces, también es por lo que es bien importante entender que no es que no se lo hayas hecho a nadie y te lo has hecho a ti. Ujú. Pero ¿cómo, o sea, cómo explicas, por ejemplo, la otra vez una amiga que sus hijos nacieron enfermos, Ok, ¿no? Entonces, ¿cómo explicas? No tanto por qué nacieron enfermos, a lo mejor pues viene de otra vida o no sé, pero ella decía es que es injusto
porque a mí me pasa esto. O Ok, sea, porque a mí Dios o lo que sea me mandó estos hijos enfermos, los dos enfermos. ok. ¿Cómo le dirías, bueno, ella también tiene que aprender algo de la enfermedad de sus hijos o... Sí, de hecho, bueno, todas las personas que llegan a nuestra vida es primero por pacto, por atracción, por frecuencia vibracional, o sea, por eso. Pero está diciendo que entonces lo que le pasó a ella fue malo, Ujú, porque es injusto. ujú, Entonces, es como si la vida me debe, ujú, pero ¿qué de malo tiene que sus hijos estén enfermos? ¿Cuál es lo malo? ujú, Entonces, es que me tengo que esforzar más, es que no puedo hacer mi vida, es que me cuesta mucho, es lo que sea, tiene que ver con tu nivel de egoísmo, ujú, porque cuando tienes hijos, estás para dar, para dar. Entonces, si tienes mucho más que dar, pues te va a llevar un hijo que necesita mucho más recibir. ujú, ¿En dónde está lo malo? ujú, Entonces, es que es difícil. Sí, tener hijos es difícil, así de ujú, entrada. ujú, Y, y decir, bueno, es que están enfermos. Pues vas a aprender mucho. Hay tanta gente, bueno, no tantísima, pero hay tanta gente que ha tenido ese tipo de problemas. Y mira, hasta fundaciones hace, deja tu ujú, asociaciones, fundaciones, ujú, porque su potencial es tan grande que dice esto que yo estoy haciendo por mi hijo, porque me desvivo, porque lo amo, le tiene que servir a mucha gente, no me lo voy a llevar a la tumba. Y entonces trasciende increíblemente. Pero si yo me hago la víctima ujú, y digo, pues es que es muy mala onda lo que me hicieron, ujú, ¿quién? ujú. Para empezar. Ujú, Sí, ¿quién me lo hizo? Entonces, qué injusto, yo no quería esto, yo quería algo más fácil, algo más rápido, algo ujú, más grande, diferente. algo más. Ujú, Entonces, ¿por qué? Pues, pues porque quiero una vida en donde me esfuerce menos. ¿Y por qué queremos esforzarnos menos? No venimos a estar en zona de confort. Entonces, mira, todas las quejas, todas, son falta de gratitud, ujú, todas. Entonces, generalmente nuestro yo egoísta dice, sí, no quiero esto, yo no me merezco, ujú, ¿no? Así ujú, es. Entonces, bueno, decide que no te lo mereces y haz algo. ujú, ¿Qué quiere hacer tu hija? ¿Darlos en adopción? ujú. Tu amiga. Ajá, yo dije mi Ajá, hija. sí, sí, perdón, con sus hijos, Ujú. ¿darlos en adopción? No, pues no. ¿Por qué no? Si no lo quiere, no es justo, pues entonces, a ver quién los quiere. Ujú. ¿Por qué no? ¿Prefiere quedarse en su injusticia y quejarse? Ajá, ¿Por qué queremos eso? es justamente lo que, o sea, lo que yo le decía, ¿no? ¿Por qué lo queremos? Porque preferimos hacernos la víctima y seguirnos quejando. Si quieres quejarte, vas a tener muchas oportunidades. Te puedes quejar de lo que quieras, Ujú. del sol o la falta de sol, del frío o del calor, del Cabello cabello lacio, chino, chino. Ajá. sí, que está húmedo o que ya se secó. O sea, de Ujú, lo que quieras te puedes quejar. ¿Crees que tienes razones para quejarte? ¿Quieres vivir así? ¿O quieres realmente decir, a ver, esto debe tener algo buenísimo? No se ujú, lo veo, pero seguro lo voy a encontrar. ujú. Y entonces darle la vuelta. Sí. Cuando tú encuentras dentro de un desafío, primero, cuando tienes gratitud y encuentras realmente la luz, se llama detrás de ese desafío, es inmensa. Porque es como tumbar una pared. Imagínate cuánto sol llega, cuánta luz del sol llega. Ujú, Pero si no la ves, si nada más le abres así un cachito y dices, ay, con esta luz, y dices, oye, es que a mí me tocó una pared, mira, bien fuerte, bien firme y bien, pues sí, sí, en realidad. Entonces, ¿qué es lo malo de tener hijos enfermos? ¿Qué es más difícil? Hay gente que tiene una vida tan, vamos a ponerle difícil, ujú, que crece muchísimo y necesita todos esos desafíos. ¿Por qué en los entrenamientos militares les ponen cosas tan difíciles? Pues porque lo que van a enfrentar es enorme. ujú, Y el que no puede, no puede. Ya. No es que sea discapacitado. Nada más eso
no puede. Ujú, Puede otras cosas, no las ha encontrado o etcétera, pero de que tiene su talento y su potencial, lo tiene en alguna otra área. Entonces, si yo digo, pues yo no soy buena para el fútbol, qué injusto. ¿Por qué? Porque mis hermanos sí. ujú, Pues no, yo voy a ver en qué soy buena. ujú, O voy a encontrar que a lo mejor en arte o a lo mejor no, ni siquiera va a ser en algún deporte. ujú. Pero no es injusto. Cada quien tiene lo que Lo le va suyo. tocando, sí, lo que pide. De hecho, por qué digo que lo que pide? Porque puedo comprobar eso. No nada más por la carta, sino porque cuando tú empiezas a desarrollar tu potencial, lo que más te gusta, lo que mejor te sale, lo que eres tan feliz, te sientes tan realizado, tan satisfecho, tan pleno, Ujú, ujú. que dices, es que sí, esto es lo mío, a Sí, esto vine. sí. Pero si no lo haces, no lo encuentras, entonces estás viendo por qué los árboles frutales del vecino están mejores que los tuyos. Sí. Entonces, sí es importante que nosotros digamos, a ver, si de esto aquí la vida me está deteniendo o no me está dando para que yo lo haga en grande, bueno, voy a ver por dónde. Ujú, Ahora, nosotros ahorita tenemos una contaminación mental tremenda porque creemos que lo único que nos va a ayudar en esta vida es tener mucho dinero. Y no, o sea, hay gente que viene a tener mucho dinero, hay gente que viene a tener otras cosas, mucho amor, muchas relaciones personales, que viene a ser feliz haciendo deporte, teniendo aventuras. Hay gente que es más feliz sin tanta cosa. Ya ves que el minimalismo también se puso de moda, ujú, pero luego lo hicieron caro también. Entonces, estamos muy contaminados. Es que ¿por qué a otros les tocó con más? Y les voy a decir una cosa, quien más tiene cuando nace, o sea, que tiene todo resuelto, se atrofia en sus, bueno, no siempre, ¿no? Ay, es una declaración. O sea, tiende a atrofiarse porque no hay hambre, ¿no? El otro día que oí una entrevista, ujú, decía, es un chavo muy talentoso, ¿no? Y le preguntó al entrevistador, oye, ¿y a qué escuela fuiste? Dice, pues mis padres me dieron la mejor escuela que hay, la escuela del hambre. ujú, Y de verdad, o sea, cuando tienes hambre, vas y aprendes a cocinar, vas y aprendes a conseguirte tu alimento. Si siempre tienes un plato de sopa en la mesa, no vas a aprender a cocinar, ujú. no vas a aprender a conseguirte tu Sí. alimento porque no hay un motivador, ya hay algo que das por sentado. Ujú, Entonces, muchas veces decimos, es que es muy difícil. Sí, encuéntrale lo grato, encuéntrale lo divertido, ujú. encuéntrale lo bueno Sí. y entonces lo vas a hacer en grande. Y además la decisión siempre está en ti, ¿no? Está en Sí. ti decir, bueno, pues ahora sí que como dicen, si la vida me da limones, pues entonces hago limonada, ¿no? Eh, y por otro lado también estar conscientes de que, o sea, eso es como un maratón. Tú eres el responsable de llegar en el lugar que quieras llegar. O sea, por mucho de que le puedas echar la culpa a tus papás, a tu pareja. La otra vez escuchaba a una señora que decía, es que si él hubiera hecho su parte, entonces bueno, pues no la hizo, ya para qué te clavas, ¿no? Esa es también una de las cosas que luego sucede que la gente se queda en el círculo de si esa persona o si esto no hubiera pasado, ¿sí? Entonces, si no estás saliendo de ese círculo, tampoco vas a ser capaz de aprender. O Sí. sea, trata de salirte un poco, ver el aprendizaje y entonces buscar la manera de, pues, salir avante con lo que, las herramientas que tengas, ¿no? Ujú. Sí, sí. Y otra cosa también es el yo pongo de mi parte y espero que la otra persona ponga lo que yo espero que ponga Exactamente, y no necesariamente es eso lo que él puede darte o lo que tú necesitas, o lo que se necesita o lo que se necesita. para el pacto, el evento, la relación o lo Ujú, que sea. ujú. Pero creemos que sí. ¿Y quién nos hizo expertos en eso? Sí, Estamos aprendiendo. Lo que necesitamos es ser muy conscientes de lo que estamos dando y si esto está balanceando o no. Porque muchas veces, digamos, yo ya invertí en esto, no está sucediendo como espero, no es
que está mal, no está sucediendo como yo espero. Ujú, ¿Y qué es lo que hago? Pongo más de lo mismo. ujú, Y eso no quiere decir que va a funcionar. Sí, es como siempre decíamos, ¿no? Si vas por por un camino, ¿no? Así, por la carretera, y tú dices, voy a Guadalajara, y a Guadalajara 200, Guadalajara 180, Guadalajara 160, así, y de repente ya no ves más letreros a Guadalajara y empiezas a ver Tepic, ¿no? ujú. Aquí, porque aquí estamos en, estos son los lugares cerca. ¿Qué haces? ¿Aceleras? No, pues, Lo lógico es que no. Y dices, ya no veo letreros de Guadalajara, yo no quiero ir a Tepic. ujú, Bueno, en las relaciones personales hacemos eso. ujú, Empezamos a dar y vamos bien. Y de repente como que ya no vemos el resultado y lo que hacemos es acelerarle, ¿no? Estábamos antes comunicándonos bien, ahora cada vez menos. Y entonces insisto, oye, es que tenemos que hablar y es que, y la otra persona cada día más callada y cada día, no, es que tenemos que, esto no se puede quedar así. Entonces empezamos a hablar y hablar y hablar y a insistir. Es como si lo hubiéramos acelerado a Tepic. ujú. Estamos viendo que no, no es para allá, pero ahora le aceleramos. Necesitamos frenar. Ya sea preguntar, sacar el GPS, ahorita, antes nada más era preguntar, pedir asesoría, tal, ¿no? Pero ahorita tenemos muchísimas herramientas. ¿Qué es lo que está pasando? Ujú, Y obviamente es no seguir adelante, no con el mismo camino que llevamos. ujú, Entonces, o es o regresarse o tomar una vía alterna o ujú. así. Pero siempre necesitamos ver que lo que estamos haciendo no está funcionando. Y lo más curioso es que Einstein tenía tanta razón cuando decía que, él decía, sí fue Einstein, creo que sí, pero si no fue, alguien dijo, locura es tratar de obtener el mismo, tratar de tener un resultado diferente haciendo lo mismo. Correcto. Y eso es justo lo que nos pasa en la vida. O sea, Sí. queremos que algo cambie, pero nosotros no cambiamos. Y si Ujú. nosotros no cambiamos, nada va a cambiar. Sí, y muchas veces yo me he encontrado con que dices que yo ya cambié. Si ya cambiaste, el resultado es diferente. Seguro. No hay cómo, yo ya cambié y las cosas siguen igual. Puede ser que no cambien inmediatamente, pero siempre va a haber una reacción distinta. Sí, y siempre vas a ver indicios. O sea, Sí, aunque no sea inmediato, sí, de inmediato vas a ver un indicio que te dice que sí va por ahí la cosa. claro. Ahora hay que contemplar otra cosa ahí. Puede ser que cambies de actitud, pero no de intención, no de emoción, Ujú, no de pensamiento, ujú. y quieras el mismo resultado. Y Sí, nada más estás manipulando tu actitud y eso tampoco funciona. claro. Lo único que crea es una distorsión, porque tu pensamiento, tu sentimiento, tu emoción está hacia lo mismo y tu actitud es diferente, Y ¿no? ahí va a ser peor porque va a haber una incongruencia, ahí va a haber Ajá, un momento en que va a explotar, ¿no? es correcto. Ujú. Sí, o como boomerang o como resortera, ¿no? Así, Así todo, se te regresa sí, tremendamente. sí. Sí, yo creo que lo importante aquí es analizar qué tan congruente eres, Ujú. porque sobre la congruencia es el resultado, al final, o sobre la congruencia o la incongruencia, ¿no? Sí, Es el resultado que vas a obtener. Entonces, eh, volvemos a la pregunta inicial, ¿por qué vemos injusticias? sí, porque nosotros vemos las cosas como somos, No como, sí, no como no como son. son. Entonces, si nosotros solamente podemos ver una parte, vamos a ver nuestra parte. Si nosotros nada más vemos un cacho o un poco de la información, lo demás está bloqueado, oscuro, etcétera, entonces no vemos ese balance. Ujú, Y también porque no conocemos el antecedente ni las razones por las que llegó ahí. Y a mí me gusta poner un ejemplo. Imagínate que ves a un niño de 10 años, así, peleando con uno de 5. ujú, Y tú dices, oye, es que eso está muy injusto. Y lo que te dan ganas es de ir a separarlos y quitar al grande y castigarlo y así, ¿no? Y hacer exactamente lo mismo que el grande hizo con el chiquito. ujú. Tú grande, al niño le quieres dar un, Su merecido. sí, y, y está siendo abusivo igual. Eso es primero, pero no sabes por qué es tan así. Tú imagínate, pues que el chiquito estuvo molestando al grande todo el tiempo.
Y es la única manera. Y ya le había advertido, tú sigues así, te voy a golpear o te voy a no sé qué, ¿no? Ujú, Se lo advirtió, lo siguió haciendo y entonces le cumplió. ujú, ¿Es justo? Oye, pero está grande. Ajá, pero es la forma de que tiene ese niño de 10 años de parar al chiquito. ujú. Eso es lo que sabe. Entonces, no es injusto, son sus herramientas. Sí. Dos, imagínate que no fue así, imagínate que el chiquito realmente le robó algo al grande y lo está tratando de recuperar. Ujú, Y entonces, pues sí, lo está agarrando y lo está forcejeando y tú dices, oye, lo está maltratando. No, está tratando de recuperar lo que el chiquito le quitó. ujú, ujú. ¿Es injusto? Pues es la forma. Sí. Tres, tú imagínate que son hermanos y lo que está sucediendo es que el chico le dice, oye, hermano, yo necesito que me entrenes porque a mí me están bulleando mucho en la escuela. Digo, no se lo va a decir con esas palabras, ¿verdad, Sí, Mary? sí, sí. Pero me están bulleando mucho en la escuela o en el colegio y yo necesito que tú me entrenes. Y el otro dice, ah, claro, porque yo no te voy a poder estar defendiendo. Yo voy a poder entrenarte ahorita para que tú te defiendas, pues porque yo voy a estar en otro salón, en otro grupo, en otra escuela. Y entonces lo está entrenando. Ujú, Y entonces tú lo que ves, entonces es que es un abuso. Y no, a lo mejor es un pacto. ujú, Entonces, como nos falta información, vemos que es injusto, vemos ujú. que hay un abuso, vemos que hay una injusticia. No es una injusticia. No sabemos qué pasó antes, por Claro, qué esto llegó a esto que estamos viendo. sí. Entonces, por eso lo vemos, pero nos falta mucha información. Entonces, por eso vemos tantas injusticias. Sí, y además solemos mucho juzgar sin saber. Totalmente. Jueces en ese momento. Ujú, ujú, Y no importa si lo dices a la gente, tú dices, ah, sí, pero, ¿no? Y te ujú, saca un evento en donde, ¿y dónde estuvo la justicia aquí? Hay veces en que, por ejemplo, meten a la cárcel a alguien que no hizo nada. Dicen, no hizo nada en ese momento. ujú. No sabes si en el pasado, no sabes si en vida pasada, y no saben tampoco si lo que va a hacer en la cárcel es necesario. Y a lo mejor fue un ofrecimiento. Ujú, No sabemos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debíamos saber? Bueno, a nivel no solamente físico, antecedente, juicios, etcétera, lo que ha pasado en vida pasada o el compromiso o la misión que tiene esta vida. ujú. Entonces, no sabemos. Sí, Y hay veces también en que pues hay accidentes o ay, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas, no? Pues no es que le pasen cosas malas, a todos nos pasan cosas, ujú, pero muchas veces los que son sabios, los que son, vamos a ponerle buenos, tienen mucho que ofrecer. Entonces, si hacemos esa escena, ese, no sé, toda la parafernalia para que veamos qué le pasó y sabe responder, todos aprendemos. ujú. Y es parte de su misión. Entonces, no es que le haya pasado algo horrendo, es que está aquí para demostrar cómo se debe responder, qué hacer y qué no hacer, Claro. cómo perdonar. O sea, hay tantas cosas así, pero necesitamos más información. Exacto, o sea, la vida no acaba en esa escena. O sea, Sí, tenemos que ver toda la película completa para entender por qué es lo que está pasando, ¿no? es correcto. Sí, 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 sí. Y bueno, hablando de qué es lo que está pasando, qué es lo que va a estar pasando con los astros en esta semana, mi querida Sí. Gaby. Mira, todavía estamos en las cabañas en Sukkot, nos faltan ya 2 días más y vamos a recibir en la noche a nuestro patriarca Joseph y es el poder de transformación. Y esto nos va a servir mucho, sobre todo para el mes que viene. Ahorita ya estamos en los últimos 3 grados de Libra, Ujú. o sea, quiere decir que nos quedan 2 días más Y de después ya, Libra. Escorpio. Ajá, y viene Escorpio. Y va a venir la luna nueva y es muy poderosa porque va a ser el día primero y el día 2, que es el Día de Ujú, Muertos. ujú, Pero eso lo vamos a hablar la próxima sesión, las próximas noticias cósmicas. ujú, Y ahorita todavía estamos en Libra, no tenemos más planetas en Libra, ujú, pero sí tenemos el portal abierto del karma o del nodo sur.
cuando saben de astrología, saben a qué me refiero, que es todo lo que en el pasado ha sucedido, que no resuene, nos sigue llegando. Y Libra, acuérdense que tiene que ver con todo esto de la justicia, del balance, del equilibrio, de las relaciones de pareja, de los contratos, de las asociaciones, de todo esto. Entonces, sigue abierto, no está trabajando junto, pues, o sea, que puede ser que nos lleguen cosas del pasado, puede ser de esta vida o pueden ser de cualquier vida, en donde necesitemos nosotros ajustar o donde necesitemos las herramientas que usamos y las recibimos, pero tenemos la luz del sol todavía 2 días más para que podamos iluminar estos eventos. Ok. Si estaban pues en negativo, le podemos dar luz, entenderlo, ya saben, como bien dijo María hace un momentito, salirte de lo que tú quieres recibir y verlo como objetivamente, como si tú no estuvieras involucrado. Eso es muchísimo más objetivo. Si estás involucrado, es bien, bien difícil, pues, no puedes ser imparcial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Salirnos y vernos como si fuéramos otra persona. ¿Qué le aconsejarías a esa persona y a la otra? Ujú, Entonces podemos tener un equilibrio muchísimo, o sea, llegar a ese equilibrio mucho más rápido. ujú. ¿Sí? Y tenemos ya como desde la vez pasada ya está Mercurio, está avanzando rapidísimo, en Escorpio, ¿sí? Entonces nuestra intuición y nuestra capacidad de percepción se acelera, no necesariamente nuestra palabra, o sea, el Mercurio en Escorpio es más como callado. Ujú. Entonces, hay veces que nos da flojera como seguir explicando, seguir hablando, que nos vuelvan a preguntar algo, o cuando sentimos que esto no tiene, o sea, ya no tiene nada de como, no inteligente, pero como que nada nuevo, nada, Ujú. Ya, ya como, nada especial. Ujú, claro. Y tenemos a Venus en Sagitario. Entonces, es momento de divertirse, es momento de reírse, es momento de disfrutar, hay que hacer aventura, hay que salir al aire libre, bien, eso me gusta. sí, hay que vivir la naturaleza. Y está bien, bien aspectado, o sea, tiene nada más que no es un mal aspecto, una oposición a Urano. Entonces nos dice, hay que hacer locuras, sí, hay que hacer, pero no hay que perder la conciencia. Ujú, Sí, Urano es original y esto, pero está en Tauro, entonces hay que tener también buenos valores. Sí, entonces hay que hacer cosas que nos expandan. ujú. Sí, es un muy buen momento para disfrutar nuestra vida, a nuestras personas alrededor. Ahora, tenemos también a Marte, que sigue en Cáncer, estaba también avanzando muy rápido, y que nos dice, tu motivación va a ser tu sentir, tus sentimientos. Va a haber mucha necesidad de interactuar con la familia y de indagar en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestro ser. Sí, es un momento de introspección también. Ese ahorita ya no está haciendo trígono con Mercurio, pero pues van de la mano, con Ujú, Mercurio en Escorpio, pero van de la mano. O sea, los dos tienden a irse hacia adentro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, con estos aspectos es indagar, pensar antes de hablar y después salir a divertirse para hacer buenas relaciones con, con el sol en Libra, sobre todo estos 2 días todavía, ujú. que sería hasta el miércoles. Si ya el jueves ya vamos a estar en Escorpio y Sí, ya cambia ya pues. completamente la energía. Vamos a tener un, de hecho, Escorpio en hebreo no, es el único que tiene dos nombres, no se dice Heshvan nada más que es Escorpio, se dice Amar Heshvan, Lo que significa. amargo Escorpio. Mm. Sí, no por los escorpios, a mí los escorpios me encantan, sí, pero es porque empezamos a sacar, a depurar, a ver nuestra sombra, ¿no? Ujú. Es muy, muy interesante. Es un mes que, híjole, tiene tanto potencial de crecimiento, son las raíces de los árboles, imagínate todo lo que hay ahí, Sí. es todo lo que está oscuro, es nuestra sombra, ¿no? Nuestro potencial, nuestra semilla. Entonces, vamos a trabajar muy duro en Escorpio porque
Pues de hecho representa el diluvio, Ujú, ¿no? No es cuando hay una limpieza tremenda ujú. y hay mucho morir y renacer. Sí, es transformar, transformar. Ese lo vamos a platicar La más siguiente semana. la próxima. Sí, en las semanas de Escorpio. Exacto. Y tenemos una conjunción ahorita muy buena de Ujú, Júpiter y Luna, ok. que están en Géminis, en donde la comunicación se puede hacer mucho más asertiva. Es necesito información, pero la puedo decir con brillantez, con expansión, con asertividad, o sea, es alegre, ¿sí? Es una comunicación como sin entrar en la parte negativa de la imprudencia o de quiero que me digas lo que yo, o empezar a hablar y hablar y hablar, hablar, Ujú, ¿sí? Es tener esta capacidad de ver, de pensar, de razonar en grande, ¿sí? Y darle a nuestra luna, que es el equilibrio emocional, suficiente información para que las conversaciones sean muy agradables, para que los tratos y las ventas, toda la mercadotecnia, todo lo que esté en resto, se expanda de acuerdo a, sobre todo, a las necesidades, primero nuestras y ujú, después de los demás, ¿sí? Y empezar a como interactuar en una armonía mucho más grande. Mañana se va a ir a Cáncer, esto va a ujú. durar hoy nada más, pero mañana se va a ir la luna a Cáncer. Entonces empieza a ser un poquito como se lo empieza a tomar todo personal. Entonces no hay que perder la alegría de hoy para mañana. No es que sea negativo, no hay que tomarse personal, hay que quedarse con el razonamiento o la razón de, pues, sabes que las cosas son como son. Si yo me siento así, es una elección. Ujú, Yo elegí sentirme así. claro, ¿Qué quiero? Elegir lo mismo, elegir lo contrario o sí, otra cosa. sí. Y de eso, agarrar y decir, pero yo me hago responsable. Ujú, Lo que le pasa a una luna en Cáncer es que no nos hacemos responsables de lo que sentimos. O sea, culpamos a otros de lo que nos pasa. ujú, No, lo que nos pasa dentro, o sea, lo que sentimos, lo que nuestras emociones, esa es nuestra elección. Entonces, si hacemos eso al día siguiente, sobre todo para el jueves, ujú. em, va a estar en conjunción con Marte. Si lo hacemos bien, hacemos una unión y una cosa increíble con nuestros seres queridos, con las personas que tenemos lazos emocionales. Pero si no lo hacemos bien, tenemos un grave peligro ahí, Ok. porque, porque se van a disparar todas esas quejas, todo ese sentimiento de víctima, todo me lo tomo personal y aparte con la habilidad de manipularlo para que no importa lo que diga el otro, me lo vuelvo a Todavía. llevar a que yo soy la buena y el otro, que yo soy la víctima y el otro el victimario. Entonces hay que tener mucho cuidado ese día, mucho cuidado, Ok. porque aparte pues ya vamos a estar también entrando a Escorpio. Y Escorpio se puede poner muy profundo, pero también puede herir mucho. Entonces no hay que hacer eso, Ok. ¿sí? Y también tendríamos para ese día, tendríamos un trígono con Saturno. Ujú, Entonces las consecuencias serían muy rápido. Saturno nos da consecuencias, pero también nos da conciencia. Entonces, si vamos a hablar o vamos a hacer algo, hay que parar por un momento, entrar en conciencia y pensar, esto es lo que yo quiero decir, esta es la persona que yo quiero ser, esto que voy a ocasionar es con lo que quiero vivir después. Y si no, elegir otra cosa. ¿Sí? Entonces, ahí nos ayuda a pensar, pero una vez que lo dijimos, si no hicimos caso a ese pensamiento, a ese razonamiento, la consecuencia puede ser mucho más grave. Y entonces si provocamos y luego se nos regresa y luego decimos, ay, bueno, yo nomás decía, no, de ujú. todas maneras se nos va a atacar. Sí, entonces, pues eso es por causa y efecto, porque se aceleran las cosas, ¿no? Con los eventos cósmicos se van acelerando, a veces duran muy poquito,
Y a veces ni cuenta nos damos cuando ya sucedió, ya nos tropezamos y no aprovechamos que en ese momento tuvimos una oportunidad de transformación o de cambio y lo que hicimos fue tropezarnos y caernos. Ujú. Sí, entonces nada más hay que tener pues un poquito de conciencia. Muy bien. Sí, pues muy bien. Entonces, ya es todo, ya tenemos mucho que No, anotar sí, y pero mucha chamba nunca para se eso. acaba. Esto nunca se Nunca. acaba. No. Muy bien, pues muchísimas gracias, Gaby. Y la verdad, como reflexión es, pues siempre saber que la justicia o la injusticia, mejor dicho, es simplemente que no estamos viendo la película completa. Así es, hay que tener más información. Parece uno pasivo cuando dice, pues es que ve, o sea, ve lo que está pasando y no haces nada. Es que yo no tengo suficiente información. Y te dice, pero es que es obvio, ¿no? Y ya he Ujú, tenido yo así esas situaciones. Pero es que ve, es obvio, ¿qué de bueno puede tener esto y así, ¿no? ujú, Y yo sigo sin responder. ¿Por qué? Pues porque a la larga no nos damos cuenta de qué pasó entre estas dos personas o entre ellos y otros, ujú, pero lo que sí podemos, en lo que sí nos podemos enfocar es de ahora en adelante qué eliges, ujú. cómo lo vas a ajustar. Exactamente. Entonces, deja de ver la injusticia y ve cómo lo vas a ajustar, cómo Ujú, lo vas a equilibrar. ujú. Eso es lo que es importante. Exacto. No quejarse, dice, si esto llegó para mí, llegó, o sea, se tomó la molestia de estar conmigo, entonces voy a hacer algo bueno con ello. Ujú. Eso es lo importante, Sí, ¿sale? la reflexión de todo esto es aprender de las cosas que nos pasan. Sí, y elegir qué quieres que pase, Sí, qué vas a sembrar ahorita, porque lo vas a cosechar después. exacto, de aquí No en esperes adelante. que sea inmediato, algunas veces sí, porque es muy fuerte el cambio, pero si lo sostienes, esto va a suceder, esto que siembres va a suceder, Qué ¿sale? bonito, qué bonito. Pues muchísimas gracias, Pues un Gaby. placer, Y muchas gracias a todos. Nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana. Mi nombre es María Miller Gaby y Quintero. nos vamos. Adiós.